Buenos días a todos, señoras, señores, miembros del jurado, gente que nos ve a través de las cámaras. Mi nombre es David García y junto a mis compañeros Ricardo Garro, Federico Camino y Álvaro Rodero hemos realizado nuestro proyecto de fin de máster titulado Servicios energéticos renovables, fotovoltaica, mini eólica y eficiencia energética en entornos urbanos. Este proyecto trata de dar respuesta al cambio de modelo de generación eléctrica que se está llevando a cabo más en otros países que en el nuestro, en el cual estamos pasando de un modelo de generación centralizada con grandes instalaciones alejadas de los puntos de consumo a un modelo en el que la generación distribuida está cobrando mayor peso. La generación distribuida es la generación de energía eléctrica de pequeña potencia que se conecta directamente a la red de distribución o directamente a las instalaciones de los propios consumidores y que, por tanto, se encuentra muy próxima a los puntos de consumo. En este mapa podemos ver el gran sumidero de energía, que es Madrid, y en rojo podemos ver los principales centros de generación y cómo existe una brecha entre la generación y el consumo que es necesario salvar con las redes de transporte. Esto genera una problemática como son las pérdidas energéticas en las redes y la fuerte inversión necesaria para las redes de transporte. Así pues, con un modelo de generación distribuida obtendremos las ventajas como la reducción en las pérdidas en la red, con el consecuente ahorro de energía primaria, reducción de emisiones y aumento de la eficiencia. También la reducción de las necesidades de inversiones en redes de distribución y transporte, como he comentado, el apoyo al sistema en puntas de la demanda, la autonomía energética de los usuarios y ahorros en la factura eléctrica mediante el autoconsumo con balance neto. El balance neto, cuya normativa esperemos esté próxima a aprobarse, aunque no lo tenemos tan claro, es un sistema de compensación de saldos de energía que permite al autoproductor ceder a la red los excedentes puntuales. Aquí en azul tenemos la curva de consumo y en verde la de la generación. Estos serían los excedentes que los cederíamos a la red a cambio de unos derechos de consumo futuros. Según la normativa que planea aprobarse, estos excedentes, esta cesión de los excedentes acarreará un coste a modo de peaje por el uso de la red. Y este punto condicionará de manera bastante notable la rentabilidad de los proyectos de este tipo que se llevarán a cabo. Así pues, en este contexto, hemos realizado nuestro proyecto, cuyo objeto es realizar un estudio técnico-económico sobre proyectos fotovoltaicos de mini eólica y de eficiencia energética, identificando las principales variables que intervienen y la rentabilidad de las mismas, todo bajo un punto de vista de una empresa de servicios energéticos. Para ello, hemos estudiado 3 tipologías de consumo para diferentes edificios, hemos diseñado proyectos de generación distribuida, estudiado la metodología de una auditoría energética, estudiado las posibilidades de balance neto en España, identificando las variables y su afectación en la rentabilidad de los proyectos y, por último, hemos evaluado las posibilidades de negocio para una empresa de servicios energéticos. Bueno, gracias David. Buenos días a todos. ¿Cuáles son los casos de estudio a evaluar en este proyecto? Bueno, como lo dijo David, definimos específicamente 3 diferentes escenarios donde queríamos estudiar diferentes perfiles de consumo para hacer una evaluación energética de cada uno de ellos. Se definieron específicamente estos 3 edificios. El primer edificio sería en el que nos encontramos ahora mismo, en la Escuela de Organización Industrial, como un ejemplo de un edificio de oficinas. El siguiente sería una vivienda plurifamiliar, el residencial Universitas, muy próximo también aquí a donde nos encontramos. En este tipo de edificios, escogimos uno de estos edificios. Vemos que se compone el residencial por
3 edificios, escogimos específicamente este para desarrollar el estudio. Luego tenemos una vivienda unifamiliar tipo chalet en Pozuelo de Madrid, que sería este. Básicamente, el criterio a la hora de seleccionar estos casos fue encontrar diferentes perfiles de consumo que nos pudiera dar noción de una caracterización energética diferente en cada tipo de edificio. Sin embargo, vemos que tenemos dos viviendas que lógicamente tendrán un perfil de consumo similar. Ahora, ¿por qué 2 viviendas? Bueno, como estamos planteando el estudio bajo un esquema de balance neto, cada uno tendría diferentes características. Por ejemplo, la vivienda unifamiliar se definiría un esquema de balance neto individualizado, donde, como lo explicó mi compañero David, básicamente los excedentes de energía se le aplicarían solamente a este propietario. En cambio, en una vivienda plurifamiliar existe la complicación de que los propietarios de los pisos no disponen de un terreno propio, un espacio propio donde implantar tecnologías renovables. Entonces, se cambia un esquema de balance neto comunitario que básicamente se define básicamente como un balance neto virtual, donde los excedentes de energía o la energía generada en general sería dividido de acuerdo a un tipo de contrato preestablecido de inversión o de arrendamiento de la instalación renovable. Metodología general. Básicamente, a la hora de realizar el estudio, se definió una metodología de auditoría energética. La intención es de caracterizar los edificios, entonces básicamente se empieza por una fase de información donde se da una primera conversación con el encargado del edificio o el dueño de cada uno de estos edificios para tratar de conseguir la mayor cantidad de información que nos pudiera dar el conocimiento del comportamiento energético del edificio. Estos serían como facturas eléctricas, planos civiles, planos eléctricos, entre otros. Vale destacar que en cada uno de estos edificios que estudiamos muy difícilmente nos podían facilitar esta información porque no la tenían. Entonces, casi siempre lo único que dispusimos fue de facturas eléctricas. La segunda fase es la toma de datos, donde se organiza esta información que obtuvimos para tratar de identificar cuál es la información necesaria a obtener en una primera visita al lugar. La tercera fase es la recopilación de datos, donde ya se va a hacer la visita específica al edificio, se hace un recorrido por las instalaciones, tratando de ver el estado de los equipos. Básicamente definimos en cuanto a eficiencia energética, limitar el estudio solamente a iluminación. Entonces, por ejemplo, en AEOI se hizo un inventario completo de las instalaciones de iluminación y en otros casos se definió el espacio disponible para poder instalar generadores renovables en azoteas y otros espacios. La cuarta fase sería la evaluación, el diseño de propuestas, donde con toda la información recopilada se trataría puntualmente de identificar qué se puede hacer, qué se puede mejorar, diseñando una propuesta donde así lo hayamos identificado. Aquí se realizaron diseños fotovoltaicos mini eólicos donde se vio la posibilidad y algunas propuestas de mejora en la eficiencia y el ahorro de energía en iluminación. La quinta fase es el análisis de estos diseños anteriormente realizados para tratar de identificar o cuantificar económicamente la rentabilidad de dichos proyectos. Y la sexta fase serían las conclusiones basadas en este análisis para recomendar si es posible, si es recomendable o no hacer la inversión y participar en estas actuaciones sobre los edificios. Ahora bien,
Toda empresa de servicios energéticos, creemos nosotros que necesita herramientas que le permitan identificar o facilitarles el trabajo de cuándo es mejor intervenir, cuándo es mejor hacer un proyecto o no, definiendo variables, índices o gráficos que le ayuden a dar un primer orden de magnitud en cuanto a la rentabilidad de proyectos. Ahora, teniendo esto en cuenta, y de acuerdo a lo investigado y estudiado incluso a lo largo de todo este año, hemos desarrollado una teoría del análisis de rentabilidad de proyectos renovables en entornos urbanos, definiendo este esquema de estudio. Básicamente, este esquema lo que dice es que hay 5 factores que conjuntamente se relacionan entre ellos y determinan una tasa interna de retorno específica bajo unas determinadas variables o unos números específicos de cada uno de estos factores. Empezamos con el recurso. El recurso se puede especificar o se puede definir bajo estas 2 variables, dependiendo el tipo de tecnología que se quiera instalar. Así, en el caso de la energía solar, sería kilowatt-hora por metro cuadrado, la variable asociada a este factor. En el caso de la mini eólica, sería los metros por segundo, para definir la energía eólica a una cierta altura. En el caso del consumo, este sería determinado por el edificio en sí. Y para normalizar este consumo que puede tener el edificio en kilowatt-hora eléctricos, se normaliza con la variable de metro cuadrado para hacerlo independiente del tamaño del edificio. Luego tenemos el área. El área, en este caso, es el área disponible para poder instalar digamos que los proyectos de generación renovable, ya sea en cubierta u otros. Por ejemplo, en fotovoltaica, esta variable lo que indicaría sería los metros equivalentes al incluirle un factor de pérdidas por orientación e inclinación que tenemos para implantar los módulos. En el caso de la tecnología mini eólica, lo que iría a definir sería la cantidad de aerogeneradores que se puedan instalar, tomando en cuenta distancias mínimas, el tamaño del generador, para dar una orientación de la potencia que se pueda instalar. En el caso de la variable o el factor de la tecnología, las variables serían euro-vatio pico, que sería el coste específico de la tecnología, a una cierta eficiencia o uso del recurso para obtener la energía. En cuanto al precio, este sería el precio de la energía. Lo que aquí vendría sería definir el costo de la energía, euro por kilowatt hora, y en el caso de nuestro estudio incluiría el costo de los peajes por el balance neto. Entonces, ¿cómo juegan todos estos factores a la hora de definir o de estudiar un proyecto? Básicamente lo que nuestra propuesta dice es que se puede hacer un análisis de sensibilidad de los proyectos usando cada una de las variables anteriormente explicadas de la siguiente manera. Se hace un diseño donde se tienen fijadas las distintas variables de cada uno de estos factores. Se fijan cuatro de estas variables y se hace un análisis de sensibilidad de una de ellas con respecto a la TIR, modificando su valor en un cierto rango. Entonces, por ejemplo, para el área, modificaríamos el área y nos diría, este sería un caso puntual, nos diría que tiene una rentabilidad, gracias a estas isolíneas de rentabilidad, nos diría que es de alrededor de 10, un poco más de 10. Haciendo diferentes casos, se van teniendo diferentes líneas y al evaluarlo como un conjunto, se podría ver cuál de las variables tiene mayor peso en la afectación de la rentabilidad de un proyecto. Entonces, esta es nuestra propuesta de análisis.
Bien, paso a contar brevemente la metodología que hemos seguido para realizar los diseños de mini eólica. El esquema está agrupado en 4 puntos. El primero sería la planificación y la realización de campañas de medida. Bueno, lógicamente las medidas no las hemos realizado nosotros, hemos acudido a estas 2 fuentes. Por un lado, el Atlas Eólico del IDAE y, en segundo lugar, la Estación Meteorológica del Instituto de Energía Solar, que se encuentra aquí en Ciudad Universitaria, y para el caso de la Escuela de Organización Industrial y el caso del edificio multifamiliar que se encuentra aquí muy cerca, es la fuente que hemos tomado. La segunda fase sería el análisis y el tratamiento de datos. En primer lugar, bueno, los datos que obtenemos de aquí, del primer punto, serían básicamente la dirección y la velocidad del viento. La dirección la trataremos mediante la rosa de los vientos, que nos da la frecuencia con la que sopla el viento en una determinada dirección, y la distribución de velocidades la trataremos con la distribución de Weibull. Para ello, tenemos que considerar también la altura a la que se mide el viento y la altura a la que se instalarán los aerogeneradores. Y en función de ello, si fuera diferente, corregir la altura en cada caso según la ley exponencial de Hellman, que, como vemos aquí, depende de la rugosidad del terreno. Para costa, el perfil de velocidades, la velocidad máxima se alcanza antes que para un entorno urbano, donde la turbulencia es mucho mayor. El tercer punto sería la selección del aerogenerador. Los aerogeneradores vienen caracterizados por su curva de potencia y será, como siempre, vamos a buscar maximizar la producción. Si bien en entornos urbanos tenemos que tener otras cosas en cuenta, como por ejemplo el ruido, pero básicamente deberemos buscar la máxima producción y adecuar nuestro régimen de vientos a la curva de potencia del generador que hayamos elegido. También se abre el debate entre eje vertical y eje horizontal. El eje vertical, pues para entornos urbanos, en ciertas condiciones puede resultar mejor al ser menos sensible a la turbulencia, no le afecta tanto la dirección del viento. Por lo tanto, si no tuviéramos una dirección dominante del viento, sería mejor un eje vertical, además de hacer muchísimo menos ruido. Si bien el eje horizontal tiene mayor eficiencia y podemos obtener mayores producciones. En este caso, como veremos, el régimen de vientos de Madrid es muy bajo y hemos optado por generadores de eje horizontal que arrancan a muy baja potencia, a muy baja velocidad de viento. Por último, el cálculo de la producción, que lo detallamos con esta tabla, que es el caso aplicado a la Escuela de Organización Industrial. Vemos que el régimen de vientos es muy bajo. Esta es una tabla dada por la distribución de Weibull, donde vemos la frecuencia con la que sopla el viento a una determinada velocidad. Vemos que más o menos el 80% del tiempo el viento sopla por debajo de 1,5 metros por segundo, y así resulta la producción obtenida de 181 kilovatios hora, que es bastante, pues, bueno, ruinosa, digamos, para cometer un proyecto de este tipo. Entonces, llegados a este punto, nos preguntamos para qué velocidades de viento, ya que la mayoría de los aerogeneradores arrancan a producir a partir de los 3 metros por segundo. ¿Para qué velocidades de viento podríamos obtener una cierta rentabilidad? Entonces, en última instancia, el viento se caracteriza con su velocidad media y la desviación típica de las distintas mediciones que se hayan realizado respecto a la media. Entonces, fijando, bueno, varias desviaciones típicas, hemos obtenido diferentes rentabilidades y para respecto a diferentes velocidades del viento. Vemos que las rentabilidades, la rentabilidad empieza a partir más o menos 4,5 metros por segundo y empiezan a ser un poco sustanciosas a partir de 5,5 metros por segundo. ¿Dónde se dan estas velocidades? Pues bien, acudiendo al Atlas Eólico del IDAE, hemos visto que en Madrid a 80 metros es donde se dan este tipo de velocidades. En azul es a 5,5 más o menos, y en verde es a 4,5. Así pues, hemos analizado para estos dos valores, bueno, 4 y 5 metros por segundo, cuán rentable sería en función de la bajada de precios de la tecnología.
Estamos siguiendo el esquema que ha descrito Ricardo del pentágono de la rentabilidad, fijando unas variables y jugando con otras. Aquí, moviendo el precio de la tecnología, hemos obtenido que tendría que bajar como un 40% los precios para que resultara más o menos rentable a estas velocidades. Bueno, ¿qué tal? Yo voy a hablar de diseño fotovoltaico. Realizamos diseños entre las tres localizaciones que mencionó Ricardo, en el EOI, en una vivienda multifamiliar y en un chalet. En la EOI realizamos un diseño en la cubierta con unos módulos Santec, y después realizamos 2 diseños de integración arquitectónica, uno utilizándolos como techo de estacionamiento y otro como techo del área de trabajo con este módulo de aquí que permite el paso de luz. Entonces se puede obtener luz natural, que es un poco más agradable de día y además genera energía. El área de trabajo es el área que queda al lado de la biblioteca. Después, en el diseño de la vivienda multifamiliar también utilizamos paneles en la cubierta y también utilizamos un diseño integrado de paneles en los toldos para que den sombra a las ventanas. Y luego en la vivienda en el chalet utilizamos también diseños en la cubierta, utilizando la inclinación que tenía el techo del chalet, y después en un solar que tiene el chalet también utilizamos un diseño con estos módulos de Jocon, que son los que permiten el paso de luz. Para ser un poco breve y conciso, rápidamente lo que hicimos fue obtener datos de la red CIAR. Con esos datos obtuvimos la radiación de Madrid. Por otro lado, viendo las distintas áreas que teníamos y la selección de módulos que le hicimos, intentando minimizar el eurovatio pico o el eurovatio pico metro cuadrado si estábamos muy restringidos de superficie, seleccionamos una potencia a instalar, y luego con PV-SYST verificamos los distintos comportamientos, primero de la sombra, que hicimos estos diseños, y luego utilizamos inversores para cada uno de los casos, o varios inversores para tener el mismo comportamiento en los módulos de cada inversor, y seleccionamos la producción. Una vez obtenida la producción, tenemos que verificar para ver qué cantidad de energía se vertía al balance neto el consumo. Entonces utilizamos unas curvas que hay en el proyecto Indel de red eléctrica, que lo que permiten es ver el perfil de residencial de consumo diario en verano y en invierno, y también obtuvimos las mismas curvas para los perfiles comerciales. Para los meses, los consumos mensuales los teníamos a partir de las facturas eléctricas, con lo cual fue después distribuir estas curvas con el consumo total de energía, y nos obtuvimos la energía consumida hora por hora. Bueno, una vez que terminamos ese análisis, una vez que tuvimos generación menos consumo, o en realidad consumo menos generación, y en algunos casos cuando hay balance neto, generación menos consumo, obtuvimos la energía producida total. Después, en cada una de las tarifas que tenemos, con el precio de la tarifa, obtuvimos la rentabilidad media. Esa rentabilidad la obtuvimos, viene a ser este pentágono regular color verde, que es la rentabilidad para los valores base que basamos en nuestro cálculo. Después empezamos a jugar un poco con estos valores, variándolos en un más o menos 10%, para ver cómo afectaban esa rentabilidad. Lo que se puede obtener rápidamente, esta es una curva típica, este es un pentágono en realidad típico de los casos en los cuales tenemos una relación de generación sobre consumo muy baja. Es decir, si yo lo que genero es muy poco en relación a lo que consumo, por más que aumente el área y genere más, siempre voy a consumirlo. Por más que baje un poco el consumo, también siempre voy a consumir la energía generada. Entonces, realmente no empiezan a entrar un poco en el detalle de la tasa interna de retorno, cuánta energía ha abierto la red o cuánta energía dejo de consumir. En el caso, si vemos el incremento anual del precio de la energía, vemos que tiene una cierta incidencia, pero la mayor incidencia la tenemos, por supuesto, en el precio actual, porque además este precio después se ve afectado por el precio actual de la energía. En estos casos vemos que por ahí, con variaciones del 10% del precio actual de la energía, tenemos para un rango de trabajo de la TIR del 2,5%. Para destacar, en todos estos casos consumimos módulos bastante baratos, con lo cual las inversiones nos dieron rentabilidades bastante buenas. Vamos a analizar para este caso, además, la curva. Vamos a entrar en el detalle de esta curva de aquí, que viene a ser lo siguiente. Es el precio de la tecnología en eurovatio pico. En nuestro caso que estamos analizando era 1,10, y si nos vamos a más o menos un por ciento, estamos en este rango de trabajo. Si decidimos analizar para muchísimo mayor precio de eurovatio pico, porque no sabemos si los precios baratos que consumimos es por una cuestión solamente de stock, a partir de una baja en el precio de la prima, para que haya habido muchas empresas que hayan invertido, comprado módulos para después venderlos posteriormente y realmente ahora se los quieran sacar de encima.
obteniendo rentabilidades bajas, entonces por ahí pues, por una cuestión de mercado solamente el precio está bajo, pero bueno, puede llegar a aumentar. Y también esta curva nos sirve para saber que, por ejemplo, obtenemos una tasa interna del 8% para precios aproximados de 1,50 € por vatio pico en este caso. Ahora vamos a otra curva que es muy diferente, que es la curva en la cual la relación generación sobre consumo es mucho más cercana, en este caso es alrededor es un poco más del 70%. Acá vemos que antes, si bien la tasa interna de retorno era muy inflexible al área, en este caso vemos que tenemos un rango de trabajo del 2% de la misma, con el consumo el rango de trabajo es incluso un poco mayor, es del 2,5%. Este es el caso del solar en el chalet. El caso anterior, pero que no me comenté, era las cubiertas sobre la de hoy. Por ahí es un poco destacar a qué se atribuye eso, y es un poco lo que estaba explicando, que es esto. Es que la relación que tengo de generación sobre consumo es muy alta, y además en estos casos son muy buenos para analizar cómo influye, digamos, porque podemos ver que cuando realmente se consume mucha energía, digamos, y se queda la generación quieta, o fija, mejor dicho, vemos que cuando tenemos unos altos consumos de energía, no incide la diferencia entre los peajes, pero cuando el consumo es bajo y realmente la generación entra a jugar un poco y entra un poco en el tema del balance neto, tenemos diferencias entre un peaje más barato, un peaje intermedio y un peaje más caro considerados. Y lo mismo, bueno, pasa es el caso al revés, es el área. Mientras mayor sea mi generación, dejando mi consumo fijo, también tenemos diferencias entre los distintos peajes. Bueno, digamos, como resumiendo la comparativa de los casos, lo ideal es para, digamos, no verter energía en las redes, tener generación consumo menos del 30%. Cuando se supera ya el 80% de esa relación, la triplica exponencialmente. El proyecto, si era rentable, se está yendo de rentabilidad. Y bueno, también un poco destacar en el caso anterior de estos módulos de Yocon, que son los que permiten el paso de luz, son módulos que conseguimos a 3,67 € el vatio pico, es muy caro, y que recién empezamos a tener tasas internas de retorno mayores a 5% para un precio de 2 € vatio pico, con lo cual en el futuro cercano a ese tipo de módulos o a ese tipo de instalación no la vemos rentable, puede llegar a ser una decisión de imagen de una empresa o de confort, pero no lo vemos como algo, una inversión rentable. Y bueno, vemos que el precio de la energía siempre va a aumentar con el tiempo. De hecho, España tiene un déficit de tarifa que en algún momento lo va a tener que intentar tapar de alguna manera, con lo cual el precio de la energía va a aumentar. Vemos que en un caso totalmente irreal, que es que la energía no aumentara, muchos de los proyectos, la mayoría de los que se realizaron con módulos estándar, con los módulos de SHOT, tiene una rentabilidad mayor al 8%, entonces en esos proyectos vemos que realmente se puede seguir realizando. Bueno, yo voy a intentar ser lo más breve posible, porque creo que estamos fuera de tiempo. En el estudio de eficiencia energética, tras los datos tomados en las visitas, en este caso es la EOI, obtuvimos unos datos de unas 3.000 luminarias, la potencia total de iluminación es de 78 kilovatios, la energía demandada por año es de 182,19 megavatios año. Lo más importante es que el consumo de iluminación sobre el total del consumo de la EOI anual es del 26,27%, que más o menos está en un rango aceptable para un edificio de este tipo, y la potencia de iluminación instalada por superficie útil es de 18,18 vatios metro cuadrado. Esto es en España, como para eficiencia energética se utilizan los luxes junto con la potencia por metro cuadrado para la estimación de la cotación de la iluminación para eficiencia energética. Nosotros disponíamos de los equipos necesarios para hacer esto, por lo que nos basamos orientativamente una norma estadounidense de la organización IES, que el máximo daba que era 17 vatios por metro cuadrado, por lo que la EOI está por encima, y tras una evaluación de las medidas a implementar se llegaron a estas: unos interruptores horarios, por lo que a ciertas horas se apagarían automáticamente, sensores lumínicos y apagadores, que la potencia se regularía automáticamente dependiendo de la luz natural entrante en los espacios, implantación de LEDs y sensores de movimiento en la iluminación de los ascensores. Todas ellas darían un ahorro energético de un 7%. Bueno, como el proyecto propiamente dice, se ha estimado la creación de una empresa de servicios energéticos, no se ha realizado un business plan propiamente dicho, sino que lo que se estudió era las barreras de entrada de la misma, pero el enfoque era estudiar las sinergias entre los tres
entes principales de cualquier contrato de servicios energéticos, como son el cliente, la entidad financiera y empresas de servicios energéticos. La financiación para cualquier proyecto de una S puede ser 100% cliente, 100% empresa de servicios energéticos o el third party financing, que en este caso entraría una tercera parte que es el banco. Aquí tenemos un caso de ellos que sería la entidad financiera financiaría al cliente, por lo que la S, en nuestro caso, actuaríamos única y exclusivamente como una empresa meramente constructora y garantizando una garantía de ahorros al cliente. Si el balance de los ahorros fuese positivo, la S llevaría un porcentaje de los mismos. Y el otro caso es que el banco financiaba la empresa de servicios energéticos, por lo que el cliente no tendría que hacer nada y nosotros financiaríamos y construiríamos todas las medidas de ahorro de eficiencia energética y los sistemas de energías renovables y se llegaría a un reparto de ahorros porcentual, teniendo los ahorros, parte de los ahorros irían a la amortización con el banco. Bueno, aquí tenemos un caso de los ahorros que acabo de comentar. Aquí tendremos ahorros garantizados. Brevemente, se estimularía un coste estimado de la energía después del proyecto, por lo que si tuviésemos un balance de coste positivo, ganaría el cliente y la empresa de servicios energéticos, y negativo tendríamos que aportar un dinero nuestro para llegar al límite que hemos puesto con el cliente. Y en el caso de ahorros compartidos, pues se llegaría a un pacto porcentual de unos y otros, por lo que se ganarían, el beneficio sería mutuo para compensar la financiación con el banco. Bueno, el modelo de negocio para cada proyecto, en este caso sería para el estudio de la EBI, techo más parking, el tipo de financiación del proyecto que hemos creído conveniente era el third party financing con financiación mixta. Esto es un 65% del total financiado por el banco, que rondaría los 57.000 euros. El otro 35%, que serían unos 30.000 euros, sería por SERU, que es la S nuestra. Perdón, no os he presentado, ahora lo haré. Y el otro 15%, que sería la EOI. Serían 17.400 euros y 13.050 euros respectivamente. El tipo de contrato sería ahorros compartidos desde el inicio del proyecto. La TIR sería del 16% y un payback cercano a los 10 años. El ahorro energético dado al cliente sería del 5,42%. Bueno, en la vivienda del chalet unifamiliar, el contrato de financiación sería la misma, third party financing, con 65 del banco y 35 por parte de la empresa de servicios energéticos. Lo que variaría sería el tipo de contrato, aquí sería ahorros íntegros al final del proyecto. Y debido a esto, como el cliente en los primeros años no percibiría nada de ahorro, pues entonces tendríamos que garantizarle fijo unos ahorros. Entonces, el payback sería cercano a los 17 años y en este caso nosotros creímos conveniente, como ya se explicó previamente, una TIR asociada a este tipo de proyectos. Entonces, la TIR mínima que nosotros aceptaríamos para cualquier proyecto de eficiencia energética es el 10%, por lo que en ese caso el cliente percibiría el 70% de los ahorros y el ahorro eléctrico sería el 3,33%. Para el otro caso de vivienda plurifamiliar, no se ha expuesto aquí por temas de tiempo, pero sería exactamente igual que el de la EOI, lo único que variarían serían los números. Para concluir brevemente, como habíamos mencionado antes, en el caso de la mini eólica necesitamos unas velocidades de viento mayores a 4,5 para empezar a tener rentabilidades o incluso mayores a 6,5 metros sobre segundo. Los casos de fotovoltaica con los módulos que hemos estudiado, con los módulos YOT y Sangtec, son rentables, con los módulos YOCON, que son aquellos que permiten el paso de luz, no lo son. Desde el punto de vista de una empresa de servicios energéticos, la tasa interna de retorno que tenemos es una tasa interna de retorno del 10%, brindándole muchos ahorros a nuestros clientes, y es una tasa interna de retorno bastante segura, como vimos en los casos, porque realmente el único factor que vemos que puede llegar a cambiar en un futuro, una vez que empezamos el proyecto, es el tema del cambio del precio de la energía, y lo vemos como algo que va a aumentar y en los valores que hemos considerado sigue siendo rentable. Obtenemos medidas de ahorro de eficiencia de un 7% para el caso estudiado de eficiencia energética. Bueno, como habíamos dicho antes, los módulos YOCON son muy caros hoy en día, así que en un futuro cercano no los seguiríamos. También un poco mencionar qué es lo que deberíamos ver cuando en nuestra empresa, si la montamos, cuando vemos un proyecto nuevo, lo principal es el ratio de generación-consumo, que es algo que se puede estimar bastante rápido. Si es inferior al 45%, en principio no tendríamos problemas. Si ya es arriba del 70%, digamos, hoy en día, como no están los pejos establecidos, deberíamos esperar para ver realmente si es viable o no realizar esa inversión. Bueno, quería agradecerles a Óscar, a Carmen, a todos ustedes por estar aquí. Agradecer a la gente de YOCON que nos dieron bastante buena información cuando lo llamamos. Agradecer a Triodos Bank por toda la información brindada acerca de la financiación.
como mencionó David, estamos ante un nuevo paradigma de la generación. Digamos, realmente vemos que tiene que haber un apoyo político para esto, pero realmente los números hoy en día están empezando a dar como para que sea todo esto rentable, así que abrámonos hacia un mundo un poco más verde y muchas gracias por todo. Bueno, pues yo voy a ser muy breve. Enhorabuena por el trabajo y vuestra presentación. Insistid al resto de grupos que quedan, por favor, puntualidad en el tiempo. Y paso muy rápidamente al turno de preguntas que, por favor, os voy a pedir ser lo más breve que podáis. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que muy buen trabajo y la presentación fantástica, la verdad. La presentación muy bien y eso importa mucho. Sí que es verdad que hay que intentar sintetizar un poco, ¿no? Los números, sobre todo, de todas esas tablas, seguro que con un número o ningún número valía en las tablas, ¿no? Y, o sea, yo lo comprendo, ¿no? Porque es mucho trabajo, ¿no? Pero hay que intentar sintetizarlo, ¿no? Pero muy bien, la verdad es que la presentación fenomenal y muy bien. Y en cuanto a lo que es el trabajo, pues yo creo que apuntáis al futuro, desde luego. O sea, el net metering yo creo que es uno de los puntos en los que va a apuntar al futuro y puede que sea pasado mañana, ¿no? Con el viernes 13 de Rajoy, pues dentro de todas las noticias malas que dará, para los ciudadanos no, pero el viernes será cuando las... ¿No? No, hoy dice lo que le han dicho que tiene que hacer. Que él, ahora, como digo yo siempre, después de las elecciones se fue de vacaciones y a ver cuando vuelve, ¿no? Pues puede que vuelva de vacaciones el viernes, ¿no? Y nos traerá un montón de noticias malas, ¿no? Menos para ellos, y puede que dentro de esas noticias malas escaparán cosas como lo del net metering, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa muy importante, el que hayáis analizado esto. Y desde luego los precios de mercado, o sea, no, olvídate que tus precios que te han dado que crees que eran buenos no eran tan buenos, en el mercado ahora estás en precios más bajos todavía. El eólico tiene todavía mucho que apretarse y el fotovoltaico se apretará mucho más. O sea, que los precios van a ir bajando y es verdad que los costes de generación tradicional van a ir teniendo una repercusión en el bolsillo del consumidor más alto. Y no olvides que cuando compras un litro de gasóleo, el gasóleo lo que pagas es prácticamente nada. Son todo otra serie de conceptos, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, yo creo que hay un futuro porque se van a ir acortando esas dos curvas, ¿no? Se van a ir acortando. Sí que me parece que los casos están muy bien estudiados y muy bien que hayáis entrado en unos análisis de sensibilidad que son necesarios para luego cuando lo quieras presentar en condiciones. En cuanto a otros apuntes, y voy a intentar decirlo sintetizando, que no lo estoy haciendo, en 3 palabras todo, pues digamos que echo de menos que cuando eres de net metering no habéis considerado la cogeneración. Echo de más que hayáis metido el eólico en Madrid, porque no hay lugar. O sea, en Madrid hay viento en sitios donde no se puede instalar porque son zonas protegidas. O sea, que eso es verdad. Pero me imagino que habéis adaptado unos emplazamientos y no importa, porque el trabajo está bien, como tal está bien hecho, pero ya de partida se sabía que era muy complicado. El fotovoltaico, pues es el fotovoltaico, no hay poco más que decir. Y ya por último, algo que creo que es un comentario que podía haber hecho en el primer proyecto, pero os lo voy a hacer ahora. No penséis tanto en los bancos. No penséis en los bancos. No penséis en los bancos. O sea, cuando vais a hacer algo, si queréis hacer esto y no penséis hacerlo vosotros. Me ha preocupado cuando he visto los dineros que pensáis poner vosotros en esto. Entonces ya no hacéis nada más. O sea, pensad hay otra gente que tiene dinero y otros sitios donde buscar dinero que no son los bancos. Pensad que había muchas family offices que han metido dinero en el fotovoltaico y alguien seguramente con una capacidad de generar credibilidad y confianza menor que vosotros les ha convencido para que metan dinero en un fotovoltaico en Albacete, que luego aquello funciona o no funciona, y ha sido una chapuza, y vosotros le podéis ir con un proyecto serio y os va a tener una rentabilidad. Entonces yo apuntaría ahí. Y es gente que ya se encargará ellos del banco y su apalancamiento y el dinero que pongan y el dinero que tengan de crédito, y vosotros tenéis que venderle una rentabilidad. No arriesguéis vuestro dinero en esto, más que lo mínimo, que hay gente que cada uno tiene que tener su función. ¿Vale? Pues muchas gracias, muy buen trabajo. Bueno, pues muchas gracias. No quedan muchas cosas más que decir, aparte de los apuntes de José María, pero sí quería remarcar 3 ideas. Para mí, el tipo de análisis y la aproximación que habéis hecho es buena, la posibilidad de ir analizando para cada uno de los casos la influencia de cada una de las 5 magnitudes que habéis representado en la tasa de rentabilidad me parece bastante acertada. Sí que me ha llamado mucho la atención la gran variación que en algún caso de la fotovoltaica tiene
la variación del precio sobre la tasa de rentabilidad. Creo haber oído que incluso algo así como 10 puntos porcentuales de... Van a ser 10 puntos, se varía el precio. O sea, el precio varía, lo hacemos un 10% por encima y un 10% por debajo. Pero la tasa interna de retorno ahí creo que tenía una amplitud en total del 3 o 3%, 3 y algo. Perfecto. Y luego sí que tenía un par de comentarios más. Uno ya lo ha tocado más o menos de refilón Chema, que es el tema de la inversión propia. Me parece elevadísima y o sea, el recurso a la autofinanciación en los tiempos que corren, pues probablemente, salvo casos excepcionales, no sea lo más adecuado. Y yendo a un punto más tecnológico, yo sí que coincido con Chema en que a día de hoy la cogeneración, o en concreto la microcogeneración, juega un rol importante, muy importante en la generación distribuida de energía eléctrica y probablemente en el futuro lo genere todavía más. Pensad que vosotros habéis centrado vuestro análisis siempre en edificios en los que no solo, lógicamente, hay demanda de energía eléctrica, sino que también hay demanda de energía térmica, bien sea agua caliente, calefacción o ambas. Y en estos casos la microcogeneración sí que estoy convencido que a día de hoy ya juega un papel y en el futuro, a la medida en que la tecnología vaya avanzando y los precios de los equipos y de las instalaciones vayan bajando, va a jugar un papel, un rol mucho más definitivo. Gracias. En cuanto a lo del tema de lo de las ESES, precisamente lo de la financiación, nosotros sabemos que eran muy altos, pero como todo el proyecto va, bueno, como nos habéis dicho, que el mini eólica en Madrid no tiene recurso y, bueno, es simplemente queríamos partir del punto más malo y a partir de ahí ya obtener la mejor rentabilidad. Y es lo que hicimos. Sé que 35%, tanto 17.000 y pico para nosotros, para la ESE, y 13.000 es una barbaridad, pero es el mínimo aceptable, como he dicho antes, para a partir de ahí del proyecto. A partir de ahí ya sería todo lo mejor. Bueno, yo soy muy breve. Repito simplemente lo que ya os he dicho a vosotros en privado. Enhorabuena, habéis hecho un trabajo excelente y ha sido un gusto trabajar con vosotros. Gracias. Quiero felicitaros por este trabajo porque ha sido un trabajo muy ambicioso y muy bien planteado. Evidentemente, los servicios energéticos en ciudades intensivas como Madrid hay que orientarlos seguramente a cuestiones, por ejemplo, hablan de cogeneración, porque los aspectos más ligados a directamente el medio ambiente, pues tienes una densidad de consumo tan elevada que es más difícil sacarse una rentabilidad, ¿no? Para otro tipo, quizá en edificios más, en ciudades más diseminadas, pues puede tener una mayor eficiencia, pero en la gran ciudad es complicado, ¿no? Entonces, localizar cuál es la fuente, la tecnología más adecuada para la ciudad, pues puede ser. Quizá también ya metidos a la ciudad, habría que pensar también en aplicaciones de este tipo a temas de movilidad, ¿no? Que hubiese sido quizá demasiado, todavía más ambicioso, ¿no? Pero vamos, creo que es un aspecto que en la ciudad hay que tener en cuenta. El tema de la movilidad es un tema muy importante desde el punto de vista de la gestión de la ciudad, ¿no? Pero felicitaros porque yo creo que es un trabajo muy bueno. Pues